Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Ignacio Negrete, José Durán, Paula Koch, Felipe Vitola y mi persona Mariana Navia. Y el día de hoy estaremos presentando nuestro caso clínico, el cual se trata de una luxación mandibular. Comenzando con la identificación del paciente, su nombre es Alberto Sayé Vergara, de género masculino con 18 años de edad, procedente de Barranquilla. Se desempeña como estudiante y estado civil soltero. Por otro lado, emotivo en consulta, el paciente dice: me golpearon con un balón y siento la mandíbula torcida. Lo que traduce el médico: trauma en la articulación temporomandibular. Siendo con la enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 18 años que acude a urgencias por un cuadro clínico de 2 horas de evolución que inicia a las 11:30 de la mañana. Esto tras recibir un balonazo en el lado izquierdo de la cara durante un partido de fútbol. Inmediatamente presentó dolor agudo, clasificado como 6 de 10 en la escala EVA, y dificultad para cerrar la boca, pero continuó jugando. Aproximadamente 15 minutos después, el dolor aumenta a 7 de 10 en la escala EVA. Decide abandonar el juego notando edema en la zona mandibular. Aplicó hielo presentando un alivio temporal, pero el dolor persistía. Pasados unos 45 minutos, el dolor se incrementó a 9 sobre 10, acompañado de un aumento significativo en el edema y la aparición de eritema en la región mandibular. Media hora después se queda de dificultad para mover la mandíbula, presentando también espasmos musculares. Finalmente, ingresó a urgencia media hora después a la 1:30 p.m. Con respecto a los antecedentes, el antecedente patológico referido por el paciente es el bruxismo, el cual ya se diagnosticó hace 2 años. Del resto de antecedentes no refiere. El paciente niega algún dato de relevancia con respecto a antecedentes familiares. En los signos del examen físico, los signos vitales y la antropometría son normales, salvo la presencia de edema y eritema en la región de la articulación temporomandibular, con dolor a la palpitación sin crepitaciones, sumándole que la mandíbula presenta desviación hacia el lado derecho. Continuando con la línea del tiempo, a las 11:30 el paciente recibe un balonazo en el lado izquierdo de la cara en un partido, causando dolor agudo y dificultad para cerrar la boca. Luego, a las 11:45 se retira del partido por aumento de dolor y edema en la zona mandibular. Aplica hielo como alivio temporal. A las 2:30 siente un aumento de dolor y edema. Hay aparición de eritema en la zona mandibular. Después, a la 1, siente dificultad para mover la mandíbula y aparición de espasmos musculares. A la 1:30 de la tarde, el paciente busca atención en urgencias. Siguiendo con la parte de fisiopatología y respuesta inflamatoria, la luxación mandibular es la condición en la cual la mandíbula se sale de su posición normal en la articulación temporomandibular, que está compuesta por el cóndilo mandibular, cavidad glenoidea, tubérculo articular, disco articular y ligamentos. La luxación mandibular del paciente se da por un golpe duro con un balón de fútbol, lo cual produce daño en el ligamento temporomandibular, estilomandibular, esfenomandibular y ligamento capsular, que al estar dañado y débiles permiten el libre movimiento del cóndilo mandibular. Un golpe directo o un trauma, como el que sufrió el paciente, puede causar una distensión o incluso un desgarro en los ligamentos de ATM. La fuerza excesiva puede estirar más allá las capacidades del ligamento, lo que resulta con un dolor significativo, hinchazón, limitación en el rango de movimiento de la mandíbula. Bueno, los ligamentos están conformados por tejido conectivo denso regular y el daño que sufrieron se debe a un desgarro parcial de estos. El tejido conectivo denso regular está compuesto por fibras de colágenos tipo 1, alineadas a una dirección específica, permitiendo así que tenga gran resistencia hacia movimientos lineales, pero que sean menos flexibles, por lo que puede sufrir daños si se estiran más allá de su capacidad. Las fibras se rompen creando un espacio dañado en los ligamentos, que causa que se pierda la función del ligamento. El tejido muscular de la articulación temporomandibular incluye principalmente los músculos masticatorios como el mesetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Estos músculos son responsables de los movimientos de la mandíbula, tales como masticar, hablar y abrir o cerrar la boca. Aquí explicaremos el proceso de regeneración del ligamento temporomandibular que se da tras la lesión. Primero tenemos el estado normal, que antes de la lesión el ligamento está completamente sano, está compuesto por fibras de colágeno tipo 1, están organizadas y tiene pocos fibroblastos. Tiene una baja vascularización y esto es representado solo por 2 vasos sanguíneos. Luego viene la lesión tisular. Cuando ocurre una luxación mandibular, el cóndilo mandibular se desplaza en la cavidad glenoidea, dañando el ligamento. Esto causa desgarros en las fibras de colágeno y daños en los vasos sanguíneos. Esto genera pequeñas cantidades de sangre en el área y mediadores químicos como la histamina aumentan la permeabilidad vascular. Esto va preparando la zona para la inflamación. En el reclutamiento de leucocitos, los leucocitos llegan al área de lesión mediante 4 pasos, los cuales le permiten participar activamente en el proceso de inflamación. El primero de ellos es el rodamiento, el cual ocurre gracias a las selectinas. Las selectinas están presentes en el endotelio, pero son expresadas debido a la exposición a citoquinas proinflamatorias, como pueden ser la TNF-alfa y la interleucina 1. Estas selectinas interactúan con carbohidratos en los leucocitos, ralentizándolos y permitiendo que se desplacen en un movimiento de rodamiento sobre el endotelio. Posteriormente, los leucocitos se adhieren firmemente al endotelio a través de moléculas de adhesión. Esta interacción fuerte es facilitada por las integrinas, una familia de proteínas que promueve la adhesión celular y responde a señales extracelulares.
En presencia de éstasis, el cual es una desaceleración anormal del flujo sanguíneo, los leucocitos se concentran en la pared del endotelio, en un proceso conocido como marginación, pared sobre la cual ruedan para luego adherirse a ella y cruzar al tejido dañado. Las integrinas permiten que los leucocitos extiendan pseudópodos atravesando la pared vascular y migran hacia el tejido dañado, en respuesta a señales quimiotácitas. Durante la fase temprana de la respuesta inflamatoria, rodamiento, adhesión y transmigración se producen entre las moléculas complementarias de adhesión sobre los leucocitos y endotelio. Estas moléculas son expresadas por el estímulo de las citocinas sobre las células endoteliales. Y la adhesión es mediada por moléculas de la familia de las inmunoglobulinas sobre las células endoteliales. Siguiendo con la quimiotaxis, este es el proceso dinámico y controlado mediante energía de la migración celular dirigida. Una vez que los leucocitos salen del capilar, viajan por el tejido orientados por un gradiente de quimiotraíentes secretados como quimiosinas, detritos bacterianos y celulares y fragmentos proteicos generados por la activación del sistema del complemento. Las quimiosinas, un subgrupo importante de citocinas quimiotácticas, son proteínas pequeñas que dirigen el tránsito de los leucocitos durante las fases tempranas de la inflamación o la lesión. Varias células inmunitarias y no inmunitarias secretan estos quimiotraíentes para garantizar el movimiento dirigido de los leucocitos hacia el sitio de infección. En un desgarro del ligamento, las fibras de colágeno, matriz extracelular y fibroblastos del tejido conectivo denso regular son destruidos y liberados al exterior del tejido. Este proceso libera algunos DAMPs, que son patrones moleculares asociados al daño, como pueden ser ácido hialurónico fragmentado, el cual es liberado de la matriz extracelular, ADN y ARN intracelular o algún tipo de ATP intracelular. Estos son captados por los PRRS, que se encuentran en macrófagos residentes, los cuales actúan como células centinela para empezar el proceso de inflamación. Estos macrófagos residentes se activan cuando hay un daño tisular. Una vez reconocido el DAMPs, los PRRS inducen una cascada de señalización dentro de la célula, que dependiendo del receptor, la célula produce o citocinas inflamatorias, en el caso del receptor TLRS, o en el caso de los receptores NLRS, los cuales activan un complejo multiproteico llamado infrasoma, que después produce la citoquina interleucina 1 proinflamatoria. La interleucina 1 induce a la vasodilatación y al aumento de la permeabilidad vascular, lo que permite que los leucocitos entren con más facilidad al sitio de lesión. La histamina es secretada por los mastocitos cuando estos reconocen el daño tisular, DAMPs. El aumento de la permeabilidad vascular se ve entendido principalmente por la histamina, y esto se basa en la retracción entre células endoteliales, agrandando el espacio entre célula y célula, permitiendo así que las moléculas más grandes como los leucocitos y proteínas traspasen el endotelio para migrar hacia el sitio de la lesión. La histamina aumenta la permeabilidad vascular al unirse a los receptores H1 entre células endoteliales, lo que produce un aumento del calcio intersticial, lo que causa la retracción de estas. La vasodilatación del proceso mediante los vasos sanguíneos se ensanchan, lo que conlleva un mayor flujo de sangre hacia el sitio de la lesión. Como consecuencia de este, el sitio de la lesión se inflama, se enrojece, eritema y se calienta por la sangre. La vasoconstricción es el proceso transitorio mediante los vasos sanguíneos se estrechan para minimizar la pérdida de sangre y limitar el flujo hacia el área lesionada, medida principalmente por los sistemas nerviosos simpáticos, hormonas como adrenalina, angiotensina 2 y vasopresina. Siguiendo con el edema, se puede definir como la inflamación palpable producida por la expansión del líquido intersticial. En efecto, los espacios del líquido intersticial en realidad se adecuan para contener de 10 a 30 adicional de líquido. Los mecanismos fisiológicos que contribuyen a la formación del edema influyen como los factores que aumentan la presión de filtración capilar, disminuyen la presión osmótica coloidal capilar, incrementan la permeabilidad capilar y producen la obstrucción del flujo linfático. Ahora, a medida que la inflamación disminuye, comienza la reparación activa con la formación de tejido de granulación. Aquí se inicia la angiogénesis. Se forman nuevos vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes al tejido en regeneración. Los fibroblastos, que aparecen azul claro, proliferan y producen colágeno tipo 3, un colágeno menos resistente que actúa como soporte inicial. Finalmente, los fibroblastos reorganizan las fibras de colágeno y producen colágeno tipo 1. Este vuelve parte de la resistencia al ligamento. Muchos de los nuevos vasos sanguíneos desaparecen. Esto deja el ligamento con su característica baja vascularización. Sin embargo, este tejido es menos elástico, más rígido que el original, que lo hace más propenso a futuras luxaciones.